Queridos amigos y hermanos, bienvenidos al Cenáculo del Señor, donde nos reunimos todos aquellos que amamos a Dios y queremos aprender más de Él y por supuesto también adorarle. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este cenáculo orando al Señor, presentando nuestra gratitud y luego también nuestras peticiones. Padre amado, te agradecemos por el alimento diario, porque tenemos dinero para comprarlo y porque nos das la salud para disfrutar de toda comida. Gracias, Padre, por alimentarnos, tanto materialmente como en lo espiritual con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios por todos sus beneficios. Amén. Te damos gracias, Señor, también por haber regresado a nuestro hermano Galo a su casa sano de COVID. Gracias, Padre, porque obraste sanidad en él, porque escuchaste nuestras oraciones y porque deseas bendecirlo profundamente a Galo en su vida. Guárdalo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y seguidamente también pedimos que fortalezcas la salud nuestra y de todos los hermanos y amigos enfermos, como Gabriela, Sergio, Julia, Rosita, el vecino, el padre y el hijo, y todos aquellos que en este momento están con problemas de salud. Te rogamos, Padre, fortalece sus cuerpos y tú acércalos a ti, Señor, para que ellos puedan disfrutar también de la salud de su espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Amén. Señor, te rogamos por fortaleza para Rosita Cáceres Tapia. Fortaleza en este tiempo de convalecencia, le des salud y mucha vida, Padre, mucho ánimo. Te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre ella, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga y responda cada una de vuestras oraciones. Vamos a cantarle al Señor parte de un hermoso salmo, solamente el último versículo del Salmo 19. Búsquenlo ustedes en sus Biblias, es un bello poema que se canta. Vamos a cantar ese versículo que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón.
Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Oh Jehová, roca mía, oh Jehová, redentor mío, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor. Oh Señor, mi Señor. Oh Jesús, mi Jesús, que los dichos de mi boca siempre te agraden a ti. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Oh Jehová, roca mía, oh Jehová, redentor mío, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor. Sí, Señor, que siempre mis pensamientos, mis actos, todo lo que yo haga, Padre, sea agradable a ti. Amén. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos la palabra de Dios? Por supuesto, siempre estaremos dispuestos a reflexionar sobre una palabra tan profunda y que tanto bien hace a nuestras vidas. Vamos a ir terminando ya hoy el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, leyendo desde los versículos 60 hasta el 71, que dicen como sigue. Al oírlas, se refiere a las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tal vez muchas veces nosotros también tengamos esta reacción ante un sermón, una meditación, una reflexión que haga un ministro de Dios y que nosotros encontremos que es una palabra dura o que es una palabra que nos desanima o nos hiere. Pero en verdad, cuando es predicada la palabra, inspirada por el Espíritu Santo
y es dura y es fuerte para nuestra vida, es algo muy positivo, porque nos edifica, nos conmueve, nos remueve y nos hace reaccionar, que es lo que Dios quiere, que reaccionemos a su palabra, no que seamos indiferentes a ella, que sea una palabra más oída o nuevamente la misma palabra, dicen muchos, como si la palabra de Dios tuviera un término, un fin. La palabra de Dios es como un pozo hondísimo, profundo, que cada día puede darnos una nueva revelación. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Señor, con su omnisciencia, conocía, porque este Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, actuando en esta tierra. Conocía el corazón de sus discípulos. Cuando dice discípulos, no se está refiriendo solamente a los 12 que él llamó apóstoles, sino que a la gran cantidad de discípulos que le seguían a él como maestro. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así nos pueden decir también a nosotros un predicador: ¿esto le ofende, hermano, hermana? ¿Esta palabra le está ofendiendo acaso? Qué bueno es si me está ofendiendo, porque está ofendiendo mi carne, porque yo no tengo derecho a ofenderme con las palabras del Señor. Solamente tengo que escucharlas, agachar la cerviz y obedecerla, nada más. ¿Esto os ofende? Y el verso 62 dice Jesús: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es como si dijera: si esto les impacta, ¿cuánto más sería si ustedes vieran al Hijo del Hombre, o sea, a mí, me vieran subir a donde yo estaba primero, en la eternidad, de donde vengo? Ellos realmente se sorprenderían mucho, quedarían impactados de ver esa majestuosidad y esa grandeza que tiene la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo. Luego en el 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, lo que yo les estoy diciendo, dice el Señor, no son palabras carnales, no son salidas de mi mente o de mi ser humano o de algo terrestre, sino que son palabras de vida que vienen de arriba, de Dios. Porque lo que les puede dar vida a ustedes es el Espíritu. La carne de nada les aprovecha. Pueden disfrutarla en esta vida hasta la muerte, pero después, ¿qué? Entonces lo que verdaderamente da vida es la palabra de vida, la palabra del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta, queridos amigos y hermanos, qué privilegio tremendo tenemos al escuchar en nuestra vida la palabra de Dios? Estamos escuchando palabras de vida, palabras que traen espíritu de Dios, espíritu y vida. Dios nos ha dado esta oportunidad aquí en esta tierra de escuchar su palabra, esta palabra que da vida. Alguien que no escuche en toda su existencia la palabra de Dios no puede llevar vida en él o en ella. Y va a morir sin haber escuchado el llamado del Señor. En cambio, nosotros somos privilegiados porque el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, a veces nos ha
remecido, nos ha exhortado, nos ha amonestado también. ¿Cuántas veces? Porque nos comportamos mal y entonces hemos necesitado esa reprensión de Dios. Pero eso es bueno para nuestra vida sobrenatural, para nuestra vida eterna y también para esta vida terrena. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabía quién le iba a entregar. ¿Quién era? Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Y él sabía que algunos de esa cantidad enorme de discípulos, algunos no le creían. Lo seguían quizás por los milagros, quizás por curiosidad o por la manera de expresar la palabra, la enseñanza, o porque era entretenido ir en la multitud, en fin, distintas razones. Tal como hoy hay muchas personas que están en la iglesia, pero no por la razón correcta, no siguiendo a Jesús, sino siguiendo otras cosas, otras ideas, otros sentires. Y Jesús sabía, algunos de vosotros no creen. Él sabía que algunos no tenían fe en él. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién era el que le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Finalmente es el Padre eterno el que nos llama y nos conduce hacia Cristo. Él es. No es que nosotros hayamos decidido seguir a Jesús. Claro, escuchamos palabra de Dios, pero ¿cuántas veces escuchamos nosotros la Biblia, la prédica, la palabra de Dios y consideramos que era un libro aburrido o que no se entendía? ¿O consideramos que esas personas eran fanáticas los que predicaban? ¿O que en realidad teníamos cosas más importantes que hacer que andar en iglesias? Pero cuando vinimos al Señor Jesús es porque la voluntad de Dios lo quiso, porque Él fue el que nos trajo a Cristo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es importante esta palabra porque determina que mi salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. Es Dios quien decide llamarme y salvarme, quien decide poner en mí ese anhelo de eternidad. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Llegaron a un punto, muchos de sus discípulos, que ya no les gustó porque Jesús empezó a hablar cosas tajantes, duras. Pueden haberlo juzgado de distintas maneras. Cuando un pastor o una pastora habla demasiado duro, dice las cosas directamente, quizás no nos es agradable y ya no queremos escucharles y ya no queremos participar en esa iglesia y ya no queremos seguir allí porque en realidad queremos escuchar palabras dulces, agradables a nuestro oído, que nos hablen de cosas lindas, de amor, de esperanza, pero palabras que me hablen de pecado, que me hablen de disciplina, de juicio de Dios, de infierno, no nos agradan. Entonces nos vamos. Qué terrible decisión es aquella cuando decidimos abandonar una comunidad cristiana, abandonar un lugar porque no nos agrada la palabra que está siendo predicada allí. En el fondo no es que no nos agrade
la palabra del pastor o la pastora, sino que no nos agrada la palabra de Dios. Y eso ya es desobediencia. Es ir por el camino propio y no por el camino que Dios me está indicando. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús vio que muchos estaban yendo de los discípulos. Entonces le preguntó a los más cercanos, a los 12, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Bastante confrontacional en ese momento el Señor con sus discípulos, con los apóstoles, para decirles, bueno, si quieren irse, váyanse. Él necesita hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres obedientes, sumisos a su voluntad, sujetos a la iglesia. Ese es el tipo de cristiano que necesita el Señor. Siervos de Él. Ser un siervo es ser un servidor, es ser un esclavo de Dios. Pero por supuesto, un esclavo que está feliz de pertenecer a este amo tan sabio, tan amoroso, tan bueno, tan grande que es nuestro Dios. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es de esperar, hermanos, que ustedes no se vayan y no me dejen, o mejor dicho, no dejen al Señor, no dejen de escuchar la palabra de Dios. A veces los cristianos actúan como un televidente actúa con la pantalla del televisor haciendo zapping. Entonces, me gustó esta iglesia, me quedo, esta no me gustó, me voy. Y entonces voy haciendo zapping, voy moviéndome de iglesia en iglesia y eso no me ayuda a crecer, no le ayuda a la persona a desarrollarse. Es importante a veces tener palabras duras, palabras que nos confronten con nuestra realidad, incluso palabras que no nos agraden o que no creamos. Pero tenemos que seguir allí, en obediencia a Dios. Y en el tiempo usted comprenderá cuál es la voluntad del Señor al tenerle en esa circunstancia. Esto es aplicable no solo a nuestra permanencia en la iglesia, sino también a nuestra permanencia en una familia, a nuestra permanencia en el trabajo, a nuestra permanencia en la amistad. Amigos que no nos agradan, con los cuales estamos en desacuerdo, personas que nos resultan tóxicas, en fin, tantas situaciones, familiares que no son realmente, no armonizan con nuestra manera de ser, pero Dios nos ha puesto a esas personas como familia y tenemos que aceptarla. Y es un trato para nuestra humildad, es un trato para nuestro amor. Entonces, continuamos allí donde Dios nos ha puesto. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos, sino al Señor? ¿A quién iremos sino a la palabra de Dios? ¿A quién iremos sino a la iglesia? ¿O vamos a ir a buscar nuestro camino en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura y la filosofía, en el mundo de las artes, en el mundo de la ciencia? Todos esos mundos son buenos si lo seguimos en buena forma, pero no son fundamentales en nuestra vida. Lo fundamental es aquello que está relacionado con nuestra vida eterna. Y nuestra vida eterna no depende ni de la política, ni de la cultura, ni del arte, ni del trabajo, ni de nada que no es nuestra relación con Dios. Importante, la fe en nuestra vida.
tú tienes palabras de vida eterna. Donde están esas palabras de vida eterna es donde debemos permanecer. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí el apóstol Pedro reconoce que Jesucristo es el Cristo, es el ungido, es el enviado de Dios, ese Mesías prometido en la antigüedad, es Él. Y Él sabe que tiene palabras de vida eterna. Para Él entonces no lo va a abandonar. Por lo menos ese es su deseo, su anhelo. Es su intención, su buena intención. No abandonar al Señor. La misma intención debe haber en nosotros. No abandonar jamás el camino de Cristo. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, uno de vosotros es un engañador, un embaucador. Y es Él, es Jesucristo, quien escogió a los 12. Él los escogió. No es que Pedro decidió seguir al Señor o que Juan decidió seguir al Señor. Humanamente, claro, lo decidió, pero en primer impulso interno, espiritual, lo puso Jesucristo. Jesucristo les habló, Jesucristo les mostró su vida, su verdad, su luz, y ellos fueron atrapados por esa luz, por esa verdad. Como un imán atrae al metal, así fueron atraídos ellos, y del mismo modo hemos sido atrapados y atraídos buenamente nosotros a Cristo. Cristo es el imán, Cristo es la luz a la cual se apega, ¿no es cierto? Allí cuando uno enciende una vela y hay insectos, los insectos buscan esa luz. Nosotros somos como esos insectos buscando siempre la luz de Cristo. Él nos atrae, pero es Él el que nos ha llamado. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Aquí esto que formula como pregunta en realidad es una afirmación. Es como que dijera: yo los he escogido a ustedes, los 12. Y también uno de ustedes es un engañador. Y para terminar, el versículo 71 dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí tenemos entonces el término del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en que, de acuerdo al subtítulo que le han puesto acá a la Biblia, habla de palabras de vida eterna. Es esta parte, este fragmento que hemos leído, donde el Señor Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y lo otro importante que dice es que os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y no os he escogido yo a vosotros. El Señor nos ha escogido. Damos gracias a Dios porque nos ha escogido para darnos palabras de vida y darnos la vida eterna. Tenemos que ser fieles entonces a ese llamado de Dios. Hemos sido escogidos, así como fueron escogidos los apóstoles, para también nosotros en alguna forma anunciar su amor, anunciar la redención que hay en Cristo. Y así no solo nosotros seamos salvos, sino también nuestra familia, nuestras amistades, muchas personas puedan alcanzar la salvación. Que el Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir la bendición del Señor.
Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos tu bendición sobre nosotros y nuestras familias. Acuérdate de nuestras peticiones y sana a todos aquellos que están enfermos, tanto del cuerpo como del alma. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima semana. Dios mediante.